Buenas tardes, mi nombre es Joan Hernández de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de la Facultad de Derecho. Hoy les vengo a hablar sobre los atributos de la personalidad. Hoy tendré la oportunidad de hablarles sobre la capacidad, la cual fue regulada en la Ley 1996 del 2019. Eh, para empezar, entonces miraremos los siguientes puntos. Entonces, la primera parte, la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la aptitud para ser sujeto de derecho y obligaciones, o la facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y eficaces en derecho. Por este lado tenemos la definición de qué es la capacidad. Vamos a hablar sobre la capacidad en personas jurídicas y en personas naturales. En personas jurídicas es la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones está determinada por el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, tanto judicial como extrajudicialmente. Para las personas naturales es la aptitud que tiene la persona física para ser sujeto de obligaciones, ya sean de activos y pasivos de relaciones jurídicas. La capacidad como atributo de la personalidad. Hablando sobre el goce o de derecho, es la aptitud de la persona para adquirir derechos, capacidad adquisitiva o esencial. Adquisitiva. De ejercicio, de voluntad o de hecho. La aptitud de la persona para administrar por sí sola sus derechos, para ejercerlos, se conoce como legal. Para saber un poco sobre la ley anterior, está tratada sobre la interdicción, la cual se modifica bajo un amplio concepto ahora de la capacidad. Para saber más o menos sobre la interdicción es necesario conocer sobre la discapacidad. Entonces, de la discapacidad hablamos que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la aptitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Esto sobre la discapacidad. Lo importante. La ley precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Por ello, la Ley 1996 del 2019 elimina la figura de la interdicción, lo cual quiere decir que a partir de la promulgación de la ley no se podrá iniciar procesos judiciales para decretarla, y tampoco se podrá solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. Sobre el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El artículo primero de la Ley 1996 del 2019 habla sobre que este derecho es una garantía que se le tienen a estas personas que, que están en estas condiciones. Por eso hablamos de que la capacidad ya viene a ser un derecho más desarrollado a fondo y trayendo más garantías para su ejercicio. El artículo 3 de esta ley define algunos conceptos que son necesarios para entender por qué este proyecto de ley. Entonces, entre las definiciones están actos jurídicos con apoyos, titular del acto jurídico, apoyos formales, ajustes razonables, valoración de apoyos, comunicación, conflicto de interés. El artículo quinto. El artículo quinto habla sobre las salvaguardias. Estas quieren decir, las salvaguardias son todas aquellas medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Estos son unos principios que se tienen en cuenta a la hora de esta ley que menciona esta ley, son estos principios. Entonces, el principio de la dignidad, el principio de la autonomía, el de la primacía de la voluntad, la no discriminación, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la celeridad. El Ministerio de Justicia publicó esta pequeña información donde hablas que ¿sabías que mediante la Ley 1996 del 2019 se prohíbe iniciar procesos de interdicción en Colombia y se reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad? Conoce esta norma que apoya la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La podemos encontrar en la página del Ministerio de Justicia. El artículo 6 de la Ley 1996 del 2019 habla: todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, independiente de si usar o no apoyos para realizar de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. Estos los vamos a ver como los apoyos formales, y estos tienen que ver con reconocidos por la presente ley y facilitan el reconocimiento de la voluntad de los titulares. Apoyos: asistencia para la comprensión de actos jurídicos o sus consecuencias. El otro apoyo es asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos mecanismos. 1. A través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales, mayores de edad o personas jurídicas que presentan apoyo en la celebración del mismo. 2. A través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario que según sea el caso para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación judicial de apoyos. El apoyo y defensor personal. El servicio de valoración de apoyos deberá prestarlo como mínimo la Defensoría del Pueblo, la Personería, los entes territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías en caso de los distritos. En los casos en que las personas con discapacidad necesiten apoyos pero no tengan personas de confianza a quien designar con este fin, el juez de familia designará un defensor personal de la Defensoría del Pueblo que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designa el titular. ¿Cómo puede una persona con discapacidad ejercer sus derechos a tomar decisiones y que estas decisiones sean respetadas en la celebración de actos jurídicos? Celebrando un acuerdo de apoyo, los acuerdos de apoyo permiten que una persona mayor de edad formalice la designación de la o las personas naturales o jurídicas que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados, solicitando al juez que designe apoyos a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, suscribiendo una directiva anticipada mediante la cual se establece la expresión de su voluntad y sus preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos. Hablando sobre la ley anterior, entonces encontramos todos los procesos que venían siendo tramitados para que el juez decrete la interdicción se suspenden. Se suspenden de manera inmediata. El juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de las personas con discapacidad. Y la ley nueva nos habla sobre que esta elimina la figura de la interdicción, lo que quiere decir que a partir de la promulgación de la ley no se podrán iniciar procesos judiciales para decretarla, y tampoco se podrá solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. Con esta nueva ley, Colombia está
ratificando uno de sus decretos que, perdón, está ratificando uno de los tratados internacionales que habla sobre la discapacidad y de los derechos que tienen estas personas. Al eliminar esta figura de la interdicción, Colombia da un paso hacia adelante sobre esta nueva figura que, que no atenta sobre los derechos de las personas con discapacidad y por lo tanto se pone al pie de la legislación contemporánea que tenemos nosotros hoy en día, arreglando así estos nuevos mecanismos como las salvaguardas y los mecanismos de apoyo. Eh, fue un placer y espero que les guste el video. Muchas gracias.